Planteamientos teóricos acerca de las actitudes en la educación. Una de las herramientas que el docente debe de hacer propio son las actitudes. Las actitudes son fundamentales para el desarrollo de cualquier docente, para el desarrollo de la docencia y para captar esa atención de los discípulos. Esas personas que están esperando recibir algo del docente y que va a hacer lo que continúe ese proceso de aprendizaje, de enseñanza, de desarrollo del humano. Y es por eso que tenemos que hacer uso de esas actitudes para lograr realmente el objetivo de la educación. Por eso voy a dedicar este video a explicar lo que son las actitudes en la educación. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Planteamientos teóricos acerca de las actitudes en la educación. Objetivo del tema. El objetivo de este tema es analizar la naturaleza de las actitudes, así como las funciones que cumplen a nivel personal y social. Es fundamental entonces que nosotros podamos analizar cierta naturaleza de una actitud y que podamos comprender por qué nacen o surgen esas actitudes. Actitudes en nosotros mismos. Existe una pirámide que se conoce como pirámide cognitiva y que nos lleva a la representación social de aspectos compartidos. Esta pirámide se basa en procesos cognitivos, procesos que nuestro cerebro lleva a cabo internamente y que es la base de los procesos básicos de la construcción del conocimiento. Es aquello que nos deja ser como somos, porque ya tenemos esa forma del pensamiento. Pero a partir de ahí se crean lo que llamamos como creencias, que son principios de representación y categorización, ¿sí? Son categorías, son esquemas, son prototipos. Algunos que nosotros mismos desarrollamos y otros que nos son impuestos desde el seno familiar, desde el seno social. Sin embargo, tenemos que tener la capacidad de discernir qué es lo que nos lleva hacia esa forma en la que queremos actuar nosotros dentro de nuestra vida social. Esto da origen a las actitudes. Las actitudes, que es el conjunto de creencias que configuran las tendencias básicas de nuestro comportamiento como tal. Aquello que nosotros queremos dar a conocer de nosotros mismos. Esas son las creencias, las actitudes que nosotros queremos mostrar y que al final de cuentas se va a reflejar en los valores como marcos preferenciales de orientación social. Esto es, los valores que nos van a permitir el comportamiento dentro del núcleo social, dentro de la sociedad. Estos objetivos, entonces, esta pirámide del conocimiento nos lleva a la naturaleza de las actitudes. Esto es una disposición anímica del ser humano expresada de algún modo en particular y se define desde la psicología como aquella motivación social de las personas que predisponen su accionar hacia determinadas metas y objetivos. Existen actitudes personales que solo guardan relación con sí mismo. ¿Sí? Otras que existen ciertas actitudes sociales que inciden en las conductas de un grupo o grupo colectivo.
Lo que sí debemos entender es que nosotros como entes sociales formamos parte de un núcleo social y que ese núcleo social es lo que debemos cuidar en ese comportamiento. El rol que tenemos que jugar, por ejemplo, es el rol del docente. El rol de la transmisión de ese conocimiento. El rol de la generación de las habilidades a través del proceso cognitivo complejo del conocimiento. Es parte de lo que tenemos que cuidar como docentes. La naturaleza de las actitudes son componentes de la actitud, el componente cognitivo, o sea, lo que nosotros sabemos, lo que conocemos, lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. El componente afectivo, porque no podemos soslayar lo que nosotros hemos aprendido de lo que nosotros tenemos de afecto hacia algo. Entonces no lo podemos aislar, es algo que está en conjunto dentro de nuestro cerebro. El componente comportamental, con lo que nosotros hemos aprendido, con lo que nosotros empíricamente hemos vivido durante el transcurso de nuestra vida, y con lo afectivo, con lo que nosotros sentimos, ese cariño que tenemos hacia ciertas cosas, vamos a generar una forma de comportamiento, ese componente comportamental que nos lleva a actuar de cierta manera, que podemos ser amigables o recios, agrios, amables, dulces, cariñosos, o buscamos incluso a algunas personas poner una barra, que siempre, ojo, y en las actitudes lo podemos ver, cuando nosotros cruzamos brazos así, es porque estamos formando una barra en la que nos sentimos nosotros confortados, sin embargo nos aísla del resto del mundo. Por eso no es tan conveniente que estemos con esas actitudes. Y si nosotros bajamos las manos, estamos abriendo nuestras manos a percibir lo que el mundo nos está dando, lo que el grupo social en el que convivimos nos está dando. Entonces esas actitudes son importantes también. La forma en que miramos, el hecho de que veamos fijamente o de que volteemos la mirada hacia un lado, son componentes comportamentales precisamente que hemos logrado con el tiempo. Cuando somos muy jóvenes nos da temor, nos da vergüenza mirar fijamente a una persona. Cuando vamos ganando cierta edad, tenemos la capacidad de mirar fijamente a la persona sin sentirnos cohibidos. Porque la edad nos da eso, el empirismo nos da ese comportamiento, ese componente comportamental. La naturaleza de las actitudes es un componente cognitivo, ¿sí? Y las actitudes se aprenden, se interviene la cognición, ese factor psicológico del cerebro humano que nos permite enlazar las neuronas para lograr esos recordatorios de algo que ocurrió, de algo que nos gusta. Las actitudes predicen la conducta. La influencia social de otros afecta a las actitudes. Las actitudes son una disposición para responder. Por ejemplo, hay gente que cuando recibe una ofensa responde agresivamente, pero hay otras personas que son más maduras, que cuando reciben una ofensa buscan entender el por qué el emisor de la ofensa está actuando lastimosamente de esa manera. Entonces ahí es donde devolvemos, no con una cachetada, devolvemos con una frase que puede
incluso dolerle más a esa persona que ofendió que lo que él nos pudo haber dicho a nosotros. Y eso es lo importante, que podamos entender ese tipo de detalles. Por otro lado, el componente afectivo. Las actitudes son evaluativas. Siempre estamos a la expectativa de ver qué es lo que quiso decir o cómo lo hizo o qué es lo que está tratando de comunicarnos, para saber si merece mi emoción, mi afecto o no. Y son formas de comunicación social directa. Ahí interviene la emoción de una manera directa. Sentimos, nos emocionamos, nos ponemos tristes. Todo es parte de la vida y de ese núcleo social al que pertenecemos. El nivel 1 se dice que es el preconvencional. Hasta aproximadamente los 9 años de edad, las reglas y normas se viven como externas al yo, como impuestas. Es un estadio, el estadio 1, de un egoísmo ciego o moralidad, ¿sí?, heteronoma, que forma esa forma de ser del niño pequeño que siente que todo lo merece. Pero nosotros como adultos tenemos que entenderlo, tenemos que saber que realmente él está así porque apenas está creciendo en su forma del componente afectivo de su ser. El estadio 2 es un egoísmo instrumental individualista, en donde viene la etapa de esa adolescencia posterior a los 9 años, y en donde tenemos que entender que busca el ser humano ser lo máximo, lo perfecto, el superhéroe, el Superman, etc. Pero que en realidad no está haciendo otra cosa más que demostrar esa vulnerabilidad que tiene de sentirse que si no es él el mejor, entonces otro va a lograr llegar a ser mejor que él, y por eso tiene que ser de una manera egoísta y de instrumentarlo de modo que lo vean como que es él el único, porque está perdiendo el cariño por otros que vienen atrás. Y esos son los detalles que hay que cuidar, hay que tener muchos detalles. Entender que esa parte del heteronomo, ¿sí?, acata las normas sin cuestionarlas desde la edad de los 9 años, en donde tú le dices, tienes que hacer la letra A de color rojo, la hace de color rojo porque así me dijo el maestro o la maestra. Pero inténtalo con un niño de 10, 12 años, en donde ya está en una etapa de adolescencia, y resulta que tú le dices, tienes que hacerme la letra de color rojo, y te la pone morada, verde, azul. ¿Por qué? Porque está buscando ser individualista y decir, ¿por qué lo tengo que hacer así? Yo puedo hacerlo mejor todavía. Entonces busca esas actitudes. Ese nivel 2 que llega después, el nivel convencional, en el que se encuentra la mayoría de los adolescentes y adultos, el yo se identifica con las reglas y normas sociales. Después llega este estadio 3, que son perspectivas de las relaciones sociales grupales. El estadio 4, perspectivas de los sistemas sociales. Y por fin llegamos a un nivel 3 que decimos la etapa de la madurez, entre comillas. Observemos lo siguiente. Se dice que es preconvencional. Solo una mayoría de adultos y mayores de 25 años son los que pueden distinguir entre las normas sociales y los propios valores, interiorizando el concepto de justicia universal
más allá del sistema social. Se distinguen también dos estadios, y estos estadios nos llevan precisamente a este 3 y 4, que son perspectivas de relaciones sociales grupales y perspectivas de sistemas sociales. Por otro lado, el componente comportamental, componente conductual o expositivo, que comprende tanto la conducta, las conductas no verbales, como los lenguajes corporales, las expresiones faciales, los movimientos corporales, la conducta de la aproximación y la evitación también. Como verbales, ¿sí? Tenemos la entonación de la voz, la intensidad, el sonido, que son partes de las formas de comunicación. A veces no podemos estarnos expresando si no estamos moviendo las manos, ¿no? O subiendo o bajando la voz para no aburrir al público que tenemos enfrente, porque si vamos a manejar la misma tesitura todo el tiempo, vamos a lograr un perfecto ronquido de la audiencia. Pero de eso no se trata. Se trata de hacer esas variaciones para que podamos llamar la atención en momentos específicos y captar esa atención de nuestro público. ¿Qué son las actitudes? La actitud corresponde a ciertas regularidades de los sentimientos, pensamientos y predisposiciones de un individuo a actuar hacia algún aspecto del entorno. Esto lo maneja Secord y Bachman en 1964 y Leon y otros en 1998. Hago la aclaración de que esta grabación se está haciendo directa en vivo en salón de clase, por lo que pueden estar escuchando en el micrófono ambiental sonidos, murmullos, algún ruidito de alguna situación, pero todos los alumnos presentes, los que en este caso me hacen el favor de acompañarme docentes, tienen la autoridad para poder interrumpirme en el momento que gusten para cualquier pregunta y cualquier aclaración. ¿Qué son las actitudes? La actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente de modo favorable o desfavorable hacia el objeto de la actitud. Y esto lo maneja Fishbane y Axen en 1975 y Bolívar en 1995. Quiero que entiendan que todo esto no son conceptos nuevos, son conceptos que han venido evolucionando. Y ojo, desde aproximadamente 1800. Es la teoría educativa moderna que ha evolucionado en la época moderna, después de 1800, y épocas antiguas, por ejemplo, en la época de Sócrates. Estamos hablando de miles de años de evolución de la educación en el mundo y de la sociedad. ¿Qué son entonces las actitudes? La actitud es una disposición fundamental que interviene en la determinación de las creencias, sentimientos y acciones de aproximación, evitación del individuo con respecto a un objeto. Esto lo maneja Cook y Selkis en Summers en 1976. Estamos hablando de cuántos años ya, 40 y tantos, casi 50. También, ¿qué son las actitudes? Según Martin en 1976, la actitud es la disposición permanente del sujeto para reaccionar ante determinados valores. Por otro lado, Thurston en Summers en 1976 también maneja
que las actitudes, el concepto de actitud denota la suma total, integradora, holística, de las inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto específico. Por otro lado, Kidder y Campbell en Summer en 1976 manifiestan sobre las actitudes que una multitud de términos aparentemente no relacionados, como pulsión adquirida, creencia, reflejo, condicionado, fijación, juicio, estereotipía, solo para mencionar algunos sinónimos funcionales del concepto de actitud. Esto es, cualquier estructura que lleve al conocimiento, a la cognición, al comportamiento de cualquier ser humano, son lo que llamamos actitud, precisamente. Lo que nosotros entonces vemos en nuestros estudiantes, en nuestros docentes, ¿qué creen? Son actitudes. ¿Y qué creen que ven ellos como discentes del docente? También actitudes. Por eso era tan importante hablar de las actitudes. ¿Ok? El término actitud hace referencia en un sentimiento general, permanente, positivo o negativo hacia alguna persona, objeto o problema. Esto lo dice Petty y Casiopo en 1981 en León y otros en 1998. ¿Qué son entonces las actitudes? Las actitudes son las disposiciones según las cuales el hombre pueda, bien o mal, dispuesto hacia sí mismo y hacia otro, ser. Son las formas que tenemos de reaccionar ante los valores. Son predisposiciones estables a valorar de una forma y actuar en conciencia. En fin, son el resultado de la influencia de los valores en nosotros. Alcántara, 1981. O sea, todas nuestras actitudes son reflejo de los valores que poseen. La actitud es una tendencia psicológica que se expresa mediante la evaluación de una entidad u objeto concreta con cierto grado de favorabilidad o de desfavorabilidad. Egli y Chaikin en 1993, en Morales Court en 1999. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Continuando entonces con este análisis, ¿qué podemos decir de las actitudes? Las actitudes son como factores que intervienen en una acción, una predisposición comportamental adquirida hacia algún objeto o una situación específica. Esto lo maneja Bolívar en 1995. Como una postura o semblanza que expresa un estado de ánimo o quizás una intervención o de forma más general una visión del mundo. Rodríguez en Pérez y Ruiz en 1965. La actitud son creencias internas que influyen en los actos personales
y que reflejan características como la generosidad, la honestidad o los hábitos de la vida saludable. Chung, en 1997. Una actitud es una organización relativamente estable de creencias, sentimientos, tendencias hacia algo o alguien, el objeto de la actitud. Morris, 1997. Disposición interna de carácter aprendido y duradero que sostiene las respuestas favorables o desfavorables del individuo hacia un objeto o clase de objetos del mundo. Lo social. Ojo, las actitudes no siempre son buenas. Pueden ser favorables, pero también pueden ser desfavorables. Y el rol del docente es aprender a dejar fluir las actitudes favorables, pero a controlar y reprimir las actitudes desfavorables. Es donde nos da muchísimo trabajo. Es el producto y el resumen de todas las experiencias del individuo directa o socialmente mediatizadas con dicho objeto o clase de objetos. Esto lo maneja Cantero y otros en 1998 y en León y otros en 1998. El concepto de actitud se refiere a las concepciones fundamentales relativas a la naturaleza del ser humano. Implica ciertos componentes morales o humanos y exige un compromiso personal y se define como una tendencia o disposición constante a percibir y reaccionar en un sentido, por ejemplo, de tolerancia o de intolerancia, de respeto o de crítica, de confianza o de desconfianza, etc. Martínez en 1999. Hablamos de actitudes cuando nos referimos a una generalización hecha a partir de observar repetidamente un mismo tipo de comportamiento, generalmente detrás de un conjunto de actitudes se pueden identificar los valores. Siempre que nosotros vemos la actitud de una persona, a través de la actitud de esa persona podemos identificar sus valores. Esto lo manifiesta San Martí y Tarín en 1990. Ojo, hemos estado viendo definiciones de actitudes de muchísimos autores, gente que se ha dedicado a la investigación educativa, y cada uno tiene una aseveración, una forma de expresar, una definición de las actitudes que sí tienen diferencias entre unas y otras. Y es donde tenemos que conocer algunas o muchas de ellas para hacer de nosotros mismos ese conocimiento, ese saber de lo que podemos entender por actitudes para nosotros. Cada uno de ustedes podrá tener una percepción distinta de lo que son las actitudes, pero cada uno de ustedes podrá ir generando la aptitud de poder, esa habilidad de poder comprender las actitudes de los demás a través de este tipo de cosas. Entonces, continuando con las actitudes, la predisposición aprendida no innata y estable, aunque pueda cambiar, a reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable ante un objeto, eso es una actitud, eso es una forma de actuar. Esto lo maneja, ¿sí?,
Morales en el 2004. Una actitud es una orientación general de la manera de ser de un actor social, de un individuo o grupo, ante ciertos elementos del mundo, llamados objetos nodales. Micheli en el 2001. Una de las actitudes más fuertes a las que me ha tocado enfrentarme es hacerle entender a los chicos que un simulacro de un temblor, de un terremoto, no es un juego. En alguna ocasión, hace apenas el simulacro pasado, me tocó estar en la universidad, Centro Universitario de Guanajuato. Me tocó participar en el simulacro. Un simulacro en el que no hubo un altavoz, que no podíamos dirigirnos a un público grande, y en el cual se me ocurrió decirles: señores, esto no es un juego. Imagínense que la vida de las personas que se quedaron encerrados allá depende de que ustedes se formen en filas de 10 para que los podamos contar rápidamente e identificar a aquellos que se quedaron. Saber si hubo gente que se quedó o no atrás de nosotros. ¿Saben cuál fue la respuesta de los alumnos? Aplaudir. Quiere decir, recibieron el mensaje. Así hay que hacerlo. Muy bien. ¿Cuáles son los factores determinantes en la adquisición de actitudes? Factores culturales, como puede ser la profesión, los ingresos, el bienestar, la educación y los valores. Los factores personales, como puede ser la edad y etapas del ciclo de vida, ¿sí? El estilo de vida, la personalidad y concepto de sí mismo, los factores sociales, la familia, los factores psicológicos, la personalidad, el estilo de vida, la motivación y la percepción. O sea, todo eso juega en el papel que nosotros vamos a demostrar con nuestra forma de actuar, con nuestras actitudes. Estos factores determinantes en la adquisición de actitudes, nuestro comportamiento suele ser muy cambiante y las empresas se ven en la necesidad de conocer las necesidades de sus clientes y de cómo se comportan para poder satisfacerlas, con el fin de orientar los esfuerzos de marketing de las empresas. ¿Por qué? ¿Qué creen? Los centros educativos son empresas, y son empresas educativas, son empresas de servicios, el servicio de la transferencia del conocimiento, el servicio de ese valor que se tiene que dar a ese concepto de la enseñanza-aprendizaje. Son empresas. ¿Y qué creen? El mejor marketing de una institución educativa es el comportamiento de sus docentes. ¿Y dónde se va a reflejar? Y ustedes mismos lo dijeron, en el comportamiento de los discentes, porque los discentes son el reflejo del comportamiento de los docentes. Así lo dice. Identificar los factores que influyen en el comportamiento de compra permite mejorar la eficacia de los programas de mercadotecnia, adaptar propuestas comerciales relativas al producto, planes de venta, publicidad, calidad a las características del segmento de clientes reales y clientes potenciales. ¿Quiénes son los clientes reales y clientes potenciales? Los discentes que ya son nuestros discentes o los discentes que van a ser nuestros discentes. Además, ¿no nos llegan a preguntar por la calidad educativa? ¿Sí o no? Es lo primero que preguntan los padres para poder meter a sus hijos.
¿Y la publicidad quién la da? Los discentes. Los discentes. ¿Y los planes de venta quién los pone? Los docentes y los directivos. Que son los que tienen que ofrecer y decir, te ofrezco un plan de trabajo, un plan de estudio que realmente te va a permitir salir y subir del nivel que tienes. Parte de. Bueno, entonces, conociendo algunos de estos factores y analizando estrategias, es posible estimular las necesidades latentes del consumidor. ¿Quién es el consumidor? ¿Sí? ¿Y qué consume? Consume ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y quién es el consumidor? Los alumnos, es correcto. Nada más que se oye rimbombante si digo pero es alumno al final de cuentas. Nada más que cuando dicen alumnos se oye feo. Alumno. No. Pero ¿qué pasa si digo estudiante? Digo, entonces sí es un estudiante, es aquel que estudia. Y si yo digo, oye, pero yo no quiero nada más que sea un estudiante, o sea, un receptor, sino que sea aquel que permite recibir y crear el conocimiento, que esté dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿por qué no mejor le digo docente? Porque lo pongo muy cercano del docente. El nuevo concepto de la educación. Por lo tanto, las empresas, llámese educativas, deben descubrir los factores más determinantes en los procesos de decisión de compra y centrar las investigaciones y los programas de mercado con el propósito de realizar pronósticos sobre la respuesta del consumidor respecto a nuevos productos. ¿Cuáles son los nuevos productos? ¿Qué necesitamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué creas tú para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Tú como docente. O sea, te tienes que actualizar para poder manejar eso. Pero además, ¿qué necesitamos? ¿No necesitamos programas de estudio? ¿No necesitamos materiales didácticos? Didácticos, no de adorno. ¿Qué diferencia hay entre un material didáctico y uno de adorno? El de adorno se ve bonito, el didáctico probablemente también. ¿Pero cuál es la diferencia? El didáctico es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí o no? Pues para eso nos sirve tener que desarrollar material didáctico. ¿Y qué creen? Hasta aquí este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.